última semana acabo de comprar mi quinta propiedad en la ciudad de Buenos Aires y vengo adquiriendo metros cuadrados desde 2022, donde la malaria era máxima, donde nadie esperaba una recuperación de la Argentina. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son los precios de cierre hoy en día de la ciudad de Buenos Aires? ¿Desde qué punto venimos? ¿Hacia dónde vamos? Los factores del rubro inmobiliario para que suban o no los precios. ¿Cuánto le queda de upside? ¿Cuánto le queda de subida para llegar a los máximos de 2017, 2018? Y si verdaderamente el mercado inmobiliario puede subir en los próximos años. Que para mí la respuesta corta es sí, por algo estoy invirtiendo tan fuertemente en el rubro inmobiliario y en metros cuadrados, pero vamos a darlo en profundidad, cada índice, cada sector y los pros y los contras para los próximos años. Así que si te interesa, quédate en el video. Lo primero que tenemos que entender para hablar del rubro inmobiliario es por lo menos saber cuál es el valor promedio del metro cuadrado en Buenos Aires ajustado por inflación. Pero antes de arrancar el video quiero hacer una mención muy especial a Santi Magni y a Demobiliarios, donde un montón de data es de él y de su red inmobiliaria, que la verdad, lujo total. El otro día me junté con él, estuvimos charlando 3 horas como si nos conociéramos de toda la vida. Tipazo total, gran emprendedor y mejor persona. Así que nada, me parece que era lo correcto mencionarlo porque un montón de data es justamente de sus informes que está muy buena. Acá tenemos un gráfico muy interesante que justamente es el valor del metro cuadrado ajustado por inflación estadounidense. Esto es algo muy interesante que tienen que tener en cuenta porque obviamente en la Plata Dulce no se vendía a 4.500 el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires. Solamente se vendía a 1.500, algo del estilo, pero tienen que tener en cuenta justamente este ajuste por inflación. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar un número del pasado al presente, vamos y buscamos USA Inflator Calculator y acá lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación con el valor de metro cuadrado a 4.500. Nunca se vendió a 4.500 el promedio en la ciudad de Buenos Aires, pero justamente si nosotros vamos a una calculadora de este estilo de calcular la inflación en Estados Unidos, vemos que un valor del metro cuadrado de 1.200 de 1980 al día de hoy sería como tener un valor de 4.500. Esto se hace para poder comparar los números del pasado con los números del presente. Una vez que nosotros entendemos esto, podemos comparar los números del pasado con el presente y ver cuáles fueron los máximos. Obviamente la Plata Dulce 4.500, una barbaridad, no tiene ningún tipo de sentido. Después un desplome a 1.300 el metro aproximadamente. En los máximos históricos de 2017-2018, ajustados por inflación, llegamos a $3.500. En los mínimos, acá marca $1.750, que fue en octubre de 2023. Desde ahí ya tuvimos un pequeño incremento. Ahora les voy a mostrar los gráficos de hoy en día. Ya estamos un 20 o 25% arriba, pero todavía nos quedaría bastante upside para los máximos de $3.500 en 2017-2018. Entonces estamos hablando de una caída del 37% en términos nominales, pero una caída del 50% en términos reales si tenemos en cuenta la inflación estadounidense. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el último año con las propiedades desde octubre del 23, donde fue el mínimo de las propiedades en toda la ciudad de Buenos Aires, hasta la actividad en enero, febrero de 2024? Bueno, acá tenemos los precios cierre solo de Recoleta, de Capital Federal, hasta noviembre de 2024, que el promedio fue 2.150, ya tiene un incremento bastante interesante. Pero estos precios hasta enero, febrero todavía no se movieron mucho, se encuentran más o menos en lo mismo, 2.200, 2.250, pero el incremento está por ahí. Y justamente en el anterior informe, todo lo que más estaba subiendo era Corredor Norte, Retiro, Recoleta, Palermo, Núñez, Saavedra y todos los barrios del Corredor Norte eran los que más venían en incremento. Estoy viendo, por ejemplo, subas en Recoleta al 23,9%, en Villa Urquiza del 17,7%, Almagro 12,5%, Villa Crespo 10%, un poco más por debajo, y Balvanera, Flores, un poco más al sur de la ciudad de Buenos Aires, con subas más tranquilas, 6,8%, 8,5%. Pero todos estos datos están muy interesantes. Sí, ya tuvimos una subida, el metro cuadrado ya no está en 1.750, capaz nos encontramos arriba de 2.000, 2.150. Ya tenemos subas bastante interesantes en el valor promedio de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué me importa lo que pasó en el pasado, en el último año? Nos interesa de acá hacia adelante. ¿Qué factores nos podrían hacer llegar a 3.000, 3.500 dólares el valor promedio de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, acá tenemos un informe muy interesante donde analizamos justamente varias variables que pueden llegar a suceder. Y ahora les voy a comentar mis inversiones, cómo se va a realizar en el último tiempo. Primero, ¿pueden comprar las personas? Salario promedio de los trabajadores estables. Este informe se usan dólares ajustados por inflación estadounidense. Muy importante, porque justamente en 2017 no había el salario promedio de 1.861, pero se tiene que ajustar por la infla yankee, que en 2020 y 2021 fue muy alta y igualmente todos los años tiene una inflación del 2, 3, 4%. Y justamente en el último año, justamente pueden ver desde el Q3, Q4 de 2023 y Q1 de 2024, que pasaron de valer $483 el RIP de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables a $1.027. Eso sí, si vos ves un gráfico de poder adquisitivo, te encontrás prácticamente en el mismo nivel que noviembre de 2023. Es decir, las personas pueden comprar prácticamente lo mismo. Creo que está 2 o 3% arriba de noviembre de 2023, pero se duplicaron en dólares. Esto significa que justamente
para el rubro inmobiliario nos interesa mal, porque la persona que ya tenía capacidad de ahorro en noviembre de 2023 ahora puede ahorrar más dólares. Y justamente una propiedad equivale en menos salarios, que esto ayuda mucho a que una persona que pasa antes no se animaba con una propiedad ahora lo haga, o justamente ahora les voy a nombrar otra cosa muy importante que hacer, justamente los créditos hipotecarios. En segundo lugar, justamente lo que estaba hablando, se están otorgando créditos. Acá tenemos créditos hipotecarios otorgados en millones de dólares. Justamente acá tenemos los máximos en 2007, 2.270 millones y demás. Esta subida después caída prácticamente a cero en los últimos 4 años. Y acá tenemos un pequeño repunte, que obviamente es muy importante, los créditos hipotecarios, porque yo lo iba a nombrar, pero ya está acá abajo, muy completo el análisis. Un análisis propio concluyó que cada crédito hipotecario ocasiona entre 2 y 3 operaciones adicionales. Es decir, a una persona le dan un crédito, esa persona compra una propiedad, el que vendió la propiedad compra otra, y esa otra compra genera otra más, entre 2 a 3 extras. Esto genera que el rubro inmobiliario crezca mucho más y una presión al alza justamente por la suma de la demanda. Y empieza a subir, pero este no es el único gráfico sobre créditos hipotecarios. Por un lado tenemos este gráfico de acá, que son créditos hipotecarios otorgados como porcentaje del PBI, que actualmente nos encontramos en 0,17%, donde en 2017 y 2018 tuvimos al máximo en 0,63 y 0,62, y en 2006 y 2007 tuvimos 0,55 en 2007 específicamente, y después 0,35, 0,42. Si bien esto parece un montón, máximos en 2007 y 2018, es muy poco en comparación con países vecinos como puede ser Chile, que tienen un 20% en créditos hipotecarios como porcentaje del PBI, imagínense. Así que esto podría ir justamente fácilmente a máximos 2007-2018, y si nos vemos un país mediamente normal, que hay que ver si sucede también, porque puede ser que Argentina se destruya todo, como suele suceder cíclicamente, 1, 2, 3, 5% en créditos hipotecarios, y eso generaría una presión al alza impresionante. Por otro lado también tenemos este gráfico de estimaciones de altas hipotecarias, donde el promedio de 2007 está por acá, casi 5.000, el promedio de 2018 por acá aproximadamente, y acá tenemos lo que subió en los últimos meses. Octubre sube bastante en comparación de septiembre, noviembre también, y diciembre tiene un alza superando octubre y noviembre. Y justamente mayor créditos hipotecarios es mayor entrada de dinero en el rubro, presiona la venta de manera de demanda, y cada crédito hipotecario te genera 2 o 3 ventas extras. En tercer punto se le agrega cuánto cuesta construir, el costo de construcción de un departamento terminado, y en este caso nos ponen 732 dólares, no superando el anterior 2007 de 1247, pero porque este gráfico está armado de cuánto costó terminar un departamento hoy, porque anteriormente construías de una manera muy barata, 548, 500 dólares el metro, y hoy se te disparó, entonces está promediado con cuánto te costó antes y cuánto te costó ahora. Pero si vos agarrás un gráfico de cuánto está hoy construir, si arrancás hoy de cero y pagás todo el costo de hoy, que sí, te supera los costos de 2017, 2018, y si bien los costos no van a los precios sí o sí, porque es un tema de oferta y demanda, justamente el que lo está haciendo, el que está construyendo el edificio, no le gustaría vender por debajo de su costo. Eso sí, si no hay nadie que se lo compre, no va a tener otra opción, pero tendría mucho sentido que cuando te sube el costo de construcción, vos también cuando lo quieras vender, lo subas, porque querés tener una ganancia y no querés perder dinero. Así que es otro punto a tener en cuenta. Y ahora volvemos a los salarios. ¿Cuánto vale un departamento en cantidad de salarios y en dólares? Este es un 3 ambientes de 50 metros cuadrados en Almagro, que justamente es sin balcón, próximo a Plaza Almagro, en dólares, ajustado por inflación de Estados Unidos. Y por otro lado te pone también el gráfico de cuántos salarios te cuesta comprar este departamento. En la malaria máxima en 2020 aproximadamente te costaba 186 salarios, una absoluta locura, y esto es el RIPTE probablemente. Actualmente este departamento no solo pasó de valer capaz 66.000 dólares a 82.000 dólares, y obviamente la caída fue muy fuerte en 2017, que valía 150.000 dólares y pasó a 66.000, completamente detonado, sino que además de eso, hoy en día te cuesta 80 salarios, un índice muy interesante de ver acá hacia el futuro. Porque ¿qué pasó? Cuando te costaba 186 salarios, tenías el valor del departamento por acá. ¿Qué pasó en los próximos años? Se siguió desplomando en dólares sin ningún tipo de sentido. En el Q3 de 2023, Q4 de 2023 te costaba 148 salarios, increíble. Hoy en día te cuesta 80. Y sumándole esto, no solo que la gente necesita menos salarios para comprar un departamento y pueden adquirirlo mediante un crédito hipotecario, ¿cuántas propiedades se están vendiendo? Bueno, esto es una total locura, esto no tiene sentido, Inmuebles escriturados en Cava por escritos matriculados en Cava, 19.490 contra unos máximos de 2017 de 20.786. ¿Y esto saben por qué es increíble? No solo porque estamos muy cerca de esos máximos, sino porque este numerito de por acá es con cepo. Sigue siendo un número con cepo. No solo en estos puntos ya nos encontrábamos en la mayor cantidad de ventas con cepo, que es algo impresionante, sino que ahora estamos cerca de los máximos de 2007, donde no solo había créditos hipotecarios, sino que no había cepo. Esto prácticamente es por un cambio de expectativas impresionante. La gente que ya tenía un dinero guardado, por ejemplo yo que ya venía comprando propiedades pero que no
no se animaba a comprar. Y dijo, che, esto va para arriba, se cambió la tendencia, salieron a comprar. Y ahora se viene lo lindo y que para mí es de los datos más interesantes. Primero tenemos los valores de publicación promedio del metro cuadrado desde octubre de 24 a enero de 2025 en Recoleta, Palermo, Villa Crespo, Caballito, Belgrano, Núñez y Villa Urquiza, para darnos una idea de los precios. Acá tenemos justamente los valores promedio de publicación. Obviamente va a departamentos por debajo y por encima de este precio, pero estos son valores promedio. A mí lo que me interesa son los precios de cierre, los que verdaderamente se están vendiendo. ¿Y por qué a mí estos datos me ponen tan feliz? Por esto de acá. En Recoleta, el precio de un monoambiente, que suelen ser que por metro cuadrado son los más caros, 2.850. Y Recoleta es bastante grande y yo compré una zona bastante interesante a media cuadra del cementerio Recoleta, una cuadra de Recoleta Mall, en 2022, principios 2023, por $2.250 el metro. Y es un departamento que podría venderse, si es un primer piso con poca luz natural, por la zona en que se encuentra, a 2.850 el metro. Entonces estaríamos hablando de que a cada metro cuadrado ya le habría sacado una ganancia de $600. Así que aproximadamente unos $13.000, unos $14.000 con la revaluación de departamento estamos obteniendo. Y yo creo que esto puede llegar a subir bastante más, porque si bien en 2017, 2018 teníamos un valor promedio de $3.500 de hoy, tenés departamentos en particular, monoambientes y cosas del estilo, en mejores zonas que se vendían a más caro, $4.000, $4.500, pero obviamente son casos particulares. Y acá si lo quieren ver, bueno, tenés el valor de Belgrano, un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, 4 ambientes, y de nada, Caballito, Núñez, Palermo, para tener en cuenta y ver los precios si estás interesado en comprar una propiedad o algo del estilo. Y no se vayan, que todavía hay un montón de información. Primero, algunas conclusiones de esto que les mostré primero. En escrituras, la cantidad de escrituras sigue batiendo récords, quedando tan solo 7% por debajo de 2017. Justamente lo que les nombraba, 20.000 con 19.400. El segundo mejor trimestre en 10 años, increíble. En precio de cierre, los precios siguen la tendencia alcista. Sin embargo, continúan entre un 20 y un 25% por debajo del promedio de los últimos 20 años. Data para tener en cuenta. Con respecto a los sueldos, que para mí es algo principal que tienen que subir en dólares para que suba el valor del metro cuadrado, es los salarios aumentaron 32% en el trimestre y 113% en el año. Se encuentran luego de varios años en niveles del promedio histórico. Obviamente estamos hablando de en dólares, no de en poder de compra, que más o menos está el mismo que en noviembre del 23. El valor del metro cuadrado promedio de un departamento modelo Almagro medido en salarios continúa el valor promedio histórico. Costo de metro cuadrado de construcción, los costos de construcción de un departamento subieron nuevamente 13% en este último trimestre y probablemente ya tenemos precios del metro cuadrado de construcción bastante subiditos de tono. Con respecto a los créditos hipotecarios, que yo creo que es de la mano de los salarios una de las cosas más importantes para ver si el mercado inmobiliario repunta o no, que la cantidad de préstamos hipotecarios creció fuertemente durante el 2024, a niveles no vistos desde 2018. Y más o menos si volvemos a un país normal que se incentiva con el crédito en todos los sectores, deberíamos por lo menos llegar a los máximos de 2017-2018 en cantidad de créditos hipotecarios y en cantidad como porcentaje del PBI. Y hasta superarlos podría ser algo realizable. El mercado inmobiliario cerró el 2024 como uno de los mejores trimestres de los últimos 10 años. Con un total de 19.400 escrituras, el sector mostró una recuperación significativa, quedando apenas un 7% por debajo del máximo histórico 2007. Los volúmenes están en niveles máximos históricos con precios aún bajos. Eso es muy interesante, se está vendiendo mucho, pero los precios aún están bajos. Los salarios en dólares continúan recuperándose, los costos de construcción están subiendo y el crédito hipotecario está en un excelente nivel. Sinceramente, cuando leo todo esto, le digo a mi Luchito de hace 2 años, qué bien que compraste, papi, metiste una de las mejores inversiones de tu vida. Estos datos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en el volumen de operaciones, respaldada por un contexto de mayor dinamismo y confianza en el mercado. Y sumándole a todo esto que estamos hablando, tenemos el típico semáforo inmobiliario, que justamente lo saqué del video de Santi porque no encontré, si no encontraban algún archivo o algo del estilo, donde la oferta, la cantidad de propiedades sigue estando alta en 102.000 propiedades, pero antes ya estaba en 160.000, llegó a estar, que está bajando pero sigue siendo altísima. La demanda subió una absoluta locura, 7.667 propiedades vendidas en diciembre de 2024, récord total. Precio de cierre subiendo justamente 20-25%, en los últimos meses se estancó, está como un estilo de serrucho, pero ya subió un montón de los mínimos. El costo de construcción subiendo, los sueldos en dólares subiendo, en poder de compra todavía se encuentra más o menos en noviembre de 23 un par de puntos arriba. El crédito hipotecario sí subiendo fuertemente y esperemos que siga subiendo en 2025. La renta subiendo, pasó de un 4,5% de los alquileres a un 5,6, 5,7%, así que en comparativa de las inversiones libres de riesgo, que acá te pone 4,66, que sería un bono estadounidense, ya estamos por encima. Algo muy interesante que son las acciones locales subiendo. Este punto es muy importante porque en 2019, cuando gana Alberto las PASO, el mercado se desplomó 50% en un solo día y primero cayó las acciones y después cayó el mercado inmobiliario. Esto suele suceder bastante, que primero todo el mercado bursátil como las acciones y demás tienen primero su suba y después el mercado inmobiliario acompaña, y de manera contraria también, cuando se desplomó el mercado accionario, en los próximos meses se desplomaron los inmuebles. Así que nada, y el último
último punto del real estate en el mundo, algo para tener en cuenta: si todo va para arriba, bajan las tasas y demás, Argentina saldría beneficiado de eso. Sinceramente, el mercado inmobiliario ya pegó la vuelta y todavía le queda mucho upside. Si nosotros pensamos de justamente 3.500 como máximo 2007-2018, si los salarios siguen recuperando, si los créditos siguen saliendo y a mejores tasas y con mejores oportunidades, eso inevitablemente va a hacer subir el metro cuadrado, que todavía le queda mucha subida. Estamos hablando de que todavía podemos encontrarnos un 20-25% por debajo del promedio histórico, y ni te hablo si sube del promedio histórico y nos vamos a máximos de los últimos 6-7 años aproximadamente. Y ni hablar de toda la renta que vas a tener de alquileres y cosas de estilo, que se encuentra alrededor del 5,6% anual, que si le sumás una posible revalorización del 4% anual, ya estaremos hablando de una renta de por lo menos el 10%, que no está nada mal. Y obviamente, si te interesa este tipo de contenido y querés que muestre mis departamentos, que ya tengo 3, por ejemplo este que estoy viviendo es mío, y otros 2 en Pozo que me lo entregas en 2027, nada, te leo en los comentarios y me dices: Lugro, haz un video sobre tal cosa, haz un video sobre tal otra, y lo voy a estar trayendo. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.